Hola, ¿cómo están? Aquí Pendo del Espacio con motivos del estreno de Forza Horizon 5, la nueva entrega de la saga de conducción de mundo abierto de Microsoft. Decidí hacer este video repaso por toda la historia de esta serie que, como ustedes saben, comenzó como un spin-off de la serie original, es decir, de Forza Motorsport. Repito, este video es un repaso por la historia de Forza Horizon 5 y todas las entregas de Forza Horizon, así que podrán conocer cuáles de todos estos juegos es el bueno, el malo y el feo. No se olviden que debajo de este video pueden elegir los diferentes capítulos, esto por si desean ir directamente a la historia de Forza Horizon 5 y saltearse el resto. Así que apretemos el acelerador y vamos ya a este video que pertenece obviamente a mi serie de videos sobre la historia del videojuego. Como dije hace unos segundos, la serie Forza Horizon nació como un spin-off de la serie original llamada Forza Motorsport, que fue desarrollada por Tan-Ten Studios y publicada por Microsoft en el año 2005. Es importante entender, antes de entrar al repaso de cada juego, que ambas series tienen enfoques totalmente distintos, sobre todo tres diferencias principales: el tipo de juego, la experiencia de juego y el tipo de jugador o jugadora a quien está destinado. Muy resumidamente, Forza Motorsport es una serie de simulación de carreras de coches, lo más parecido a un Flight Simulator pero con autos, y en cambio Forza Horizon es más bien un juego de conducción arcade. Es por esto que los Forza Horizon son mucho más accesibles para cualquier jugador que tenga ganas de meterse a manejar un auto sin tanta habilidad, pero disfrutando justamente de lo que es una experiencia arcade con mucha velocidad, frenesí, la posibilidad de elegir cantidad de autos, además de infinitas carreteras con parajes exuberantes. En un Forza Horizon la dificultad de la simulación se cambia por la adrenalina de la velocidad sin demasiadas preocupaciones, y eso se traduce en un tipo de diversión diferente a la que presenta la serie Forza Motorsport. Ahora sí, vamos al primer Forza Horizon. Forza Horizon 1 corría el año 2012. Para ponernos en contexto y conocer más sobre la historia del videojuego, en ese año pudimos disfrutar de algunos títulos emblemáticos como por ejemplo Fez, Journey y Hotline Miami, y otros igual de aclamados como el Gravity Rush y las entregas de New Super Mario Bros. 2, el primero para 3DS, y New Super Mario Bros. U para Wii U. Específicamente en el género de la conducción, en ese año 2012 se lanzó, además del primer Forza Horizon, Dirt, Showdown, F1 2012 y F1 2013 y el Euro Truck Simulator 2. Frente a estos títulos, Forza Horizon la tuve bastante fácil, y sobre todo porque hasta entonces las 4 entregas de Forza Motorsport habían convertido a Forza en una marca de videojuego bastante reconocible. Playground Games acogió esa marca con todo el cariño y responsabilidad para crear un spin-off pretendiendo añadir un poco de frescura y, como decía antes, creando un juego no solo para el fanático absoluto de los coches, sino también para aquel jugador o jugadora que estuviese buscando divertirse a lo grande al volante pero sin demasiadas complicaciones. El 26 de octubre de 2012 se lanza para Xbox 360 Forza Horizon, desarrollado en colaboración entre Tan-Ten Studios y Playground y publicado por Microsoft Studios. Por aquel entonces no teníamos bien en claro quiénes eran los de Playground y por qué se les había confiado una tarea tan importante. Resulta que la gente de Playground no era otra que algunos antiguos empleados de Codemaster, que seguro les sonarán de juegos como Dirt o Grid, y los más veteranos de este mundillo los relacionarán con la saga Toca. Pero además de los ex empleados de Codemaster, se sumaron a Playground algunas personas de Bizarre y también de Reflection, todas compañías que habían parido los videojuegos de carreras con los que muchos y muchas de nosotros hemos crecido. Juegos como Metropolis Street Racer, Project Gotham o la saga Driver, por ejemplo. Los de Playground tomaron el motor gráfico creado por Tan-Ten, además del amor por los autos, y el resto fue poética de la casa, con una premisa totalmente distinta a la búsqueda de realismo, enfocada en algo aún moderno por aquellos tiempos: el mundo abierto. Forza Horizon innovaba otra manera de jugar, a un Forza motivada por la celebración del Festival Horizon en Colorado, Estados Unidos, un evento donde se reúnen los mejores pilotos con los mejores coches para pasar unos días entre fiestas, conciertos y carreras, y ahí entraba el jugador con un humilde Volkswagen, un Volkswagen Corrado si mal no recuerdo.
El objetivo no era otro que avanzar a través del juego mediante la obtención de pulseras como las que te dan en un festival de rock, por ejemplo. O sea, te daban esas pulseras por la conducción rápida, el destruir propiedad ajena y obviamente el ir ganando carreras y otras habilidades de conducción. Todas estas acciones eran bastante despreocupadas. Esto no es un simulador, sino un juego de un arcade. Horizon se establece en función de la física de Forza Motorsport 4, que fue optimizada para trabajar en 65 variantes del terreno, y los jugadores eran capaces de conducir en cualquier lugar al que pudiesen llegar con sus coches, tales como campos y llanuras. El juego fue más que bien recibido por todos los jugadores de juegos de conducción y abrió las puertas a una saga tan o más importante que la original Forza Motorsport. Forza Horizon 2, la segunda entrega, llegó con cambio de generación. El juego se lanzó el 30 de septiembre de 2014 en Xbox One, desarrollado por Playground Studios nuevamente, y tuvo también support a Xbox 360, aunque de esta versión se hizo cargo la gente de Sumo Digital. Esta segunda entrega cambió también el desértico paisaje de los cañones del Colorado por el sur de Europa, con niveles ambientados en Francia e Italia, retándonos a competir en carreras que combinaban circuitos y carreteras y trazados abiertos por los que, recorrer. Forza Horizon 2 nos sumergió nuevamente dentro de la mejor fiesta de la velocidad, el Festival Horizon, con un mapa 3 veces más extenso que el visto en el anterior Horizon. De nuevo, volvemos a adentrarnos en la historia de un joven anónimo que ha sido invitado al segundo Festival Horizon en el sur de Francia. Poco a poco el jugador tendrá la oportunidad de conducir máquinas deportivas cada vez más rápidas y exóticas, desde un modelo sencillo de Volkswagen hasta supercoches de marcas como Lamborghini. Horizon presentó un nuevo sistema de juego de modo multijugador que permitió a los jugadores competir en línea formando amigos y rivales. Su vinculación con Forza Motorsport se mantuvo y fortaleció en esta entrega usando el sistema de inteligencia artificial llamado Drivatar, con una jugabilidad en un punto medio entre la simulación y el arcade, es decir, que se benefició del sistema físico de Motorsport, pero ofreciendo una jugabilidad mucho más desenfadada, aunque igual de retadora. El juego permite ajustar el desafío a nuestras habilidades, pudiendo configurar las ayudas a la conducción y la dificultad de los rivales para ajustar las carreras. A diferencia del primer Horizon, este Forza Horizon 2 resulta bastante más colorido en sus escenarios. Contamos con sinuosas carreteras al borde del Mediterráneo, rutas montañosas, senderos de tierra, carreteras secundarias, autopistas, tramos urbanos. El Festival Horizon es alegre y misteriosamente legal. Es la excusa perfecta para que el juego nos lleve de ciudad en ciudad, retándonos a completar, si sumamos todas las clases de coches, 168 campeonatos diferentes, aunque solamente se necesitan superar 16 campeonatos para poder disputar la gran final Forza. La selección de coches incluyó más de 200 modelos que abarcaron todas las épocas, desde modelos actuales al año 2014, todas las gamas y coches emblemáticos de todas las épocas, como decía, desde deportivos clásicos como el Ferrari F40 a coches de rally como el Lancia Stratos, pasando por modelos emblemáticos como la furgoneta Volkswagen, que está más que nada asociada a la época hippie, o el mítico escarabajo, el Cupido. Buenas noches, Cupido, ya sabes, cuídate del amor, solo te traerá problemas. El único aspecto quizás negativo, y que tiene que ver también con la tecnología de la época, este Forza Horizon tenía demasiadas interrupciones, demasiados tiempos de carga y pantallas de transición entre eventos, carreras y conducción, por lo que cortaba un poco el ritmo del juego. En 2015 llegó una expansión independiente para Forza Horizon 2, tanto para su versión en Xbox One como la de Xbox 360, llamada Forza Horizon 2 Present Fast and Furious, que se basó en el universo de esta saga cinematográfica conocida en Argentina como Rápido y Furioso, cuya séptima entrega se estrenó justamente en aquella fecha. Expansión que, gracias a un acuerdo entre Microsoft Studios y Universal Pictures, se regaló durante las 2 primeras semanas de lanzamiento y luego pasó a costar algo así como $10. Lo interesante del título fue más que nada esa muletilla independiente
o de DLC independiente o expansión independiente, que quería comunicar que no se necesitaba tener Forza Horizon 2 para poder jugar este juego. Resultaba más bien una especie de demo corto montado sobre Horizon 2, pero con los coches y personajes de la película. Lamentablemente no es mucho más que eso. Se pueden jugar con 11 coches que aparecen en las pelis de Rápido y Furioso, pero creo que podría haber sido algo un poco más interesante, la verdad, pero creo que también fue buena la intención de regalarlo, al menos en esas 2 primeras semanas de estreno. En 2016 fue el año donde llegó al mercado Forza Horizon 3, más precisamente el 23 de septiembre en Estados Unidos, Japón, y el 26 de septiembre en Europa se estrenó esta tercera entrega de Forza Horizon, que además de Xbox One tuvo también soporte a PC. El Festival Horizon cambió de territorio a Australia, por lo que se ampliaron terrenos y carreteras, abarcando desde tramos de costa hasta otros tramos de montañas. También había desierto o también había selva. Los climas fueron mucho más extremos y es, hasta esa fecha, quizás el mayor mundo abierto jamás diseñado para la saga, y yo creo que para un juego de conducción. El parqué de coches también es enorme. Para los más fanáticos acérrimos de los modelos de autos y las marcas, el juego da estreno al Lamborghini Centenario, pero además también de los demás coches de toda la vida aparecieron los buggies y los autos todoterreno y vehículos invitados como el Warthog de la serie Halo. Forza Horizon 3 posee modo cooperativo para hasta 4 jugadores. En anteriores juegos el jugador asumía el papel de uno de los conductores del Festival Horizon, pero en esta entrega el jugador es nada menos que el jefe del festival. O sea, nuestra misión es organizar el festival más exitoso de todos los tiempos, y para ello tendremos que contratar y despedir a corredores, diseñar nuestros propios circuitos y hacer que el festival y su fama den la vuelta al mundo. Es decir, que se añadió un sistema más de building y de administración de recursos. Aunque bueno, lo importante, por suerte, continuó siendo el aventurarse en la ruta conduciendo bólidos. De las anteriores entregas recuperó también la competencia contra rivales inspirados en la forma de conducir de nuestros amigos usando el sistema DriveAdar, y tanto de nuestros amigos como contra la comunidad Xbox Live. Siguiendo el plan de lanzamientos de cada 2 años tener una nueva entrega de Forza Horizon, el 28 de septiembre de 2018 llegó Forza Horizon 4, cuarta parte de la saga de la serie Horizon, nuevamente desarrollado por Playground Games y distribuido por Microsoft para PC, Xbox One, Xbox One X, incluido desde el día 1 en Xbox Game Pass, compatible también con Xbox Series X y Xbox Series X. Xbox Series S. Con esta entrega, Playground siguió mejorando lo inmejorable, haciendo aún más grande el mapeado que recrea Reino Unido casi en su totalidad. Incluye más coches, más eventos y competiciones, mejora los gráficos, ofrece como novedad quizás principal un sistema de estaciones en tiempo real que nos da la posibilidad de manejar en verano, otoño, invierno y primavera. Realmente un espectáculo visual que primeramente entra por los ojos, pero que luego se expande si analizamos todas las modalidades y posibilidades de diversión que tiene este juego. Cada estación del año incluye desafíos y objetivos exclusivos que nos invitan a cambiar y dominar todos los tipos de conducción y coches inimaginables. Forza Horizon 4 apuesta por un sistema de progresión y reputación, permitiéndonos especializarnos en carreras o tipos concretos de campeonato, incluso motivándonos a competir online con otros jugadores en el mundo abierto del título o retransmitir nuestras partidas en Mixer. Cualquier prueba o torneo en el juego puede ser disfrutada en cooperativo o en modo competitivo a través de un integrado multijugador gracias a Aventura Online. Además se han incluido los llamados Forzathon Live, unos eventos públicos al estilo MMO en los que hasta 12 jugadores se pueden juntar y realizar pruebas cooperativas para sumar puntos y experiencias de cara a comprar elementos o coches muy pocos comunes en los Forzathon Shop, ya sea creando pruebas propias, colaborando o compitiendo. Forza Horizon 4 crea una experiencia de juego unida a través de internet, más cohesionada que nunca,
y es también uno de los videojuegos con mejores gráficos de Xbox One. En Xbox One X es capaz de llegar a los 4K con 30 FPS y HDR, además de ofrecer un modo de rendimiento de 1080p, 60 FPS y HDR. Se han cuidado muchísimo los diseños y debo decir que hasta se ha heredado casi en su totalidad esa pasión por el detalle que tiene la serie original, los Forza Motorsport, con recreaciones milimétricas de los vehículos, tanto por dentro como por fuera, y con muchos elementos que dan autenticidad a su demostración de los paisajes, en este caso británicos, pero eso sí, las físicas de manejo siguen siendo arcade. Otro detalle es su banda sonora, una banda sonora realmente grande y diversa, con canciones y temas muy míticos de grupos como MGMT, The Sugar Hill Gang o Foo Fighters. Y antes decía que la gente de Playground siguió mejorando lo inmejorable y llegó el turno de la última entrega hasta la fecha en la que estoy haciendo este video, justamente un día después del lanzamiento mundial, el 9 de noviembre de 2021. Obviamente estoy hablando de Forza Horizon 5, y al menos todo lo que se ha visto hasta entonces del juego es algo sin precedentes. Aún no puedo decir si Forza Horizon 5 supera a Forza Horizon 4 porque lo estaré jugando mañana mismo, porque el tiempo es tirano, pero estoy casi seguro que lo hará. Hace un par de horas también he visto un tweet donde Phil Spencer agradece al apoyo de los jugadores, felicita a Playground y dice lo siguiente: hemos invertido durante años en Xbox para que más gente pueda jugar, con más de 4,5 millones de jugadores en PC, la nube y consolas. Forza Horizon 5 muestra que esta promesa se hace realidad. Es el lanzamiento más grande para un juego de Xbox Game Studios, con un pico de jugadores simultáneos que triplica al de Forza Horizon 4. Y claro, ya han salido también reseñas, análisis, y me ha dado de leer alguna que otra, como la de la gente de Vandal, que dice que en ciertos aspectos, como su increíble y diverso mundo abierto, su muy mejorado sistema de progresión, la adaptabilidad a los gustos de cada jugador, de la experiencia en general, la variedad de opciones para un juego en línea, la profunda herramienta de creación de contenidos ML Lab y su espectacular apartado audiovisual, es el mejor título que han cocinado los británicos de Playground Games. Pero bueno, este video termina aquí, aunque la historia del videojuego continúa. Tengo muchas ganas de jugar Forza Horizon 5 y seguir quizás con otro video, uno que enfrente a las dos series, Forza Horizon y la original Forza Motorsport, para profundizar un poco más en sus diferencias, en sus logros y en algunas cosas que quizás están menos logradas. Cuéntenme ustedes si le quieren que haga un video de tales características, porque si no me lo piden en los comentarios no lo voy a hacer. Así que, como reflexión final, no sé si existe el bueno, el malo y el feo dentro de la historia de Forza Horizon. Se habrán dado cuenta de que la idea ha sido un chiste basado en el Spaghetti Western de Sergio Leone, y también porque vi este video de Level Up y me dieron ganas de tomar prestado un poco la idea. Cuéntenme ustedes, de todos los Forza Horizon, ¿cuál es el bueno, el malo y el feo? Soy Pendo del Espacio, no se olviden de darle like o dislike al video y de suscribirse si les gusta lo que hago. Nos estamos viendo.